En un momento u otro todos hemos enfrentado situaciones desafiantes que han sido confusas y desalentadoras. Y en esas circunstancias hemos deseado poder encontrar un amigo que entendiera lo que realmente estaba pasando y que nos diera algunos consejos prácticos que pudiéramos seguir. Tal amigo sería una fuente de sabiduría que nos traería gran gozo. En muchos sentidos, esto fue así para los primeros cristianos quienes recibieron la epístola del Nuevo Testamento de Santiago. Se enfrentaron a circunstancias desafiantes que habían dejado a muchos de ellos confundidos y desalentados. Y Santiago escribió para darles sabiduría. Él escribió para recordarles los buenos propósitos de Dios para sus circunstancias. Les hizo saber que Dios les ofrecía una guía confiable que ellos debían seguir. Y les aseguró que si aceptaban la sabiduría de Dios, experimentarían gran gozo. Esta es la segunda lección de nuestra serie, la Epístola de Santiago, y se centra en uno de los temas principales y unificadores de Santiago. Hemos titulado esta lección Dos caminos de sabiduría, porque exploraremos cómo esta epístola ofreció dos tipos de sabiduría de Dios a la iglesia primitiva, y veremos cómo nos proporciona instrucciones similares a nosotros, como seguidores de Cristo en la actualidad. En nuestra lección anterior, vimos que tanto la estructura como el contenido de Santiago reflejan la conocida literatura de sabiduría judía del primer siglo, y resumimos el propósito original de la epístola de esta manera. Santiago llamó a su audiencia a buscar la sabiduría de Dios para que ellos tuvieran gozo en sus pruebas. En realidad, Santiago usó los términos sabiduría, sofía en griego, y sabio, sophos en griego, en solo dos secciones de su carta. Encontramos estos términos en el capítulo 1, versículos 2 al 18, y luego nuevamente en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Estos pasajes son particularmente importantes porque cada uno se refiere a los caminos de la sabiduría que Santiago llamó a su audiencia a seguir. Ahora, debemos señalar que cuando algunas personas piensan en la sabiduría del libro de Santiago, piensan en la distinción entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Exploraremos estos dos tipos de sabiduría más adelante en esta lección, pero para nuestros propósitos, nos centraremos en los dos caminos principales de la sabiduría comúnmente distinguidos dentro de las tradiciones de la sabiduría judía. La primera es lo que podríamos llamar sabiduría reflexiva, y la segunda la llamaremos sabiduría práctica. La sabiduría reflexiva está representada más claramente en libros como Job y Eclesiastés. Estos libros buscan entendimiento sobre los propósitos de Dios detrás de las pruebas y los problemas. La sabiduría práctica, por otra parte, aparece con más prominencia en el libro de Proverbios. Este es un libro dedicado principalmente al consejo y orientación para la vida cotidiana. Mientras experimentamos esos dos caminos de sabiduría encontrados en el libro de Santiago, consideraremos primero el camino de la sabiduría reflexiva y segundo, observaremos el camino de la sabiduría práctica. Comencemos con la atención de Santiago a la sabiduría reflexiva. Todos hemos enfrentado situaciones que pensamos entender, solo para descubrir que estábamos equivocados. Y a menudo tenemos que ver más allá de las apariencias y tomar una segunda o más cuidadosa mirada para ver lo que realmente está pasando. En muchos sentidos, así es como Santiago comenzó el cuerpo principal de este libro. Él llamó a su audiencia a ver más allá de las apariencias de las circunstancias desalentadoras y a obtener más percepción sobre lo que realmente estaba sucediendo en sus vidas. Exploraremos ahora cómo Santiago trató con este tipo de sabiduría reflexiva de tres maneras. Primero, señalaremos la necesidad de su audiencia. Segundo, veremos la guía que Santiago les ofreció. Y tercero, señalaremos la conexión entre la sabiduría reflexiva y la fe. Veamos primero la necesidad de sabiduría reflexiva en la audiencia de Santiago. En nuestra primera lección, aprendimos que la audiencia original de esta epístola consistía principalmente de los primeros cristianos judíos, quienes probablemente fueron forzados a salir de Jerusalén por las olas de persecución después del martirio de Esteban. Y es clara la razón por la que Santiago escribió que muchos necesitaban ayuda con el desánimo y confusión cuando se enfrentaban a pruebas serias en las tierras en las que fueron esparcidos.
En Santiago capítulo 1, versículo 2, podemos ver que Santiago está preocupado por estas necesidades. Inmediatamente después del versículo de apertura de esta carta, él escribió: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Para entender la necesidad de la audiencia de Santiago, será de ayuda observar las dos dimensiones de este pasaje. Primero, examinaremos el desafío de las pruebas. Y segundo, exploraremos los muchos tipos de pruebas que la audiencia de Santiago enfrentó. Comencemos con el desafío de las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 2, el término traducido pruebas es el sustantivo griego peirasmos. Este término puede ser traducido como prueba, tentación o reto. De manera similar, su forma verbal, peirazo, puede ser traducida como probar, tentar o retar. Entender el alcance de estas posibles traducciones nos ayuda a comprender las circunstancias que enfrentaba la audiencia original de esta epístola. En efecto, ellos enfrentaron pruebas difíciles y estas pruebas trajeron tentaciones que los probaron a ellos. Desafortunadamente, los cristianos modernos con frecuencia minimizamos el significado de lo que Santiago tenía en mente porque tratamos a las pruebas, tentaciones y retos como ideas totalmente distintas. Pero las Escrituras, especialmente la literatura de sabiduría como el libro de Job, presenta estos conceptos como facetas de cada circunstancia desafiante que el pueblo de Dios enfrenta. Las circunstancias desafiantes son pruebas porque son difíciles y requieren resistencia, pero tales circunstancias no son moralmente neutrales. Son tentaciones para reaccionar de maneras equivocadas o pecaminosas. Y las circunstancias desafiantes son también retos de Dios. Son medios por los cuales Dios nos reta y examina la condición de nuestros corazones. Manteniendo en mente la necesidad resultante del desafío de las pruebas, debemos también señalar que en capítulo 1, versículo 2, Santiago mencionó muchos tipos de pruebas. Cuando Santiago habló de muchos tipos de pruebas, él señaló a un número de dificultades que involucraron confusión y controversia entre los creyentes pobres y los creyentes ricos en la iglesia primitiva. Por un lado, Santiago escribió mucho acerca de los retos que enfrentaban los creyentes pobres. De acuerdo a Hechos capítulo 2 al 6, había muchos que eran pobres en la iglesia primitiva en Jerusalén. Y debido a que Santiago escribió a creyentes que habían sido dispersos desde Jerusalén por medio de la persecución, el número de pobres había incrementado. En el capítulo 1, versículo 9, y en el capítulo 4, versículo 6, Santiago llamó a estos cristianos los humildes, o tapeinos. En griego este término significa de bajo estrato social. En el capítulo 2, versículos 2, 3, 5 y 6, también los llamó los pobres, o tokos, en griego. Este término significa económicamente privado. Y en el capítulo 1, versículo 27, él se refirió a los huérfanos y a las viudas. Las Escrituras a menudo identifican a este grupo como particularmente vulnerable a la pobreza y al maltrato. En el capítulo 2, versículo 2, Santiago indicó que algunos de estos creyentes empobrecidos llevaban vestidos andrajosos, y de acuerdo al capítulo 2, versículo 15, algunos de ellos estaban tan desprovistos que estaban desnudos y sin alimento diario. La epístola de Santiago pone gran énfasis en los pobres. Es fácil transgiversar lo que Santiago está diciendo, asumiendo que él se refiere a pobres en espíritu. Ciertamente él dice que debemos ser humildes y pobres en espíritu, pero también él se está refiriendo a las necesidades y las circunstancias de los pobres físicamente. Así como Lucas lo dice en las bienaventuranzas, benditos los pobres, Santiago habla del que es pobre física y materialmente. Pero, ¿por qué serían bendecidos ellos particularmente? Bueno, esto tiene que ver con la forma en la que el reino funciona. El reino se trata de exaltar a los débiles y humillar a los fuertes. Y nosotros podemos hacer eso en esta vida. Podemos ser humildes si somos ricos o si tenemos poder o influencia. La meta de Santiago es cultivar un sentido de humildad, de pobreza, de ser pobre en espíritu. Pero también tiene mucho que decir acerca de la gente que realmente es pobre, ya que nuestros tesoros están en el cielo, nuestro reino está en el cielo, nuestra recompensa, nuestros recursos son todos de carácter celestial, y hay un gran cambio escatológico que viene, en el que el débil se hará fuerte.
Dios se reunirá con el remanente, se reunirá con el enfermo, con el pobre, y los exaltará en su reino, y hará humilde a la fuerza del orgullo. Santiago mencionó un número de retos específicos que los humildes y pobres en la iglesia enfrentaban. Por nombrar unos pocos, en el capítulo 1, versículo 9, él señala que algunos de ellos eran tentados por su propia denigración. Ellos habían fallado en gloriarse en su exaltación como pueblo escogido por Dios para la gloria de la salvación eterna. De acuerdo al capítulo 3, versículo 9, sus circunstancias generalmente los tentaban a maldecir a otros, aun cuando ellos profesaban honrar a Dios. En el capítulo 3, versículo 14, Santiago advirtió que algunos eran tentados a tener celos amargos hacia otros y a ser consumidos con rivalidades. Como resultado, el capítulo 4, versículo 1, se refiere a la tentación de estar envueltos en guerras y conflictos dentro de la iglesia. Y en el capítulo 5, versículo 7, Santiago reta a los pobres a evitar la impaciencia, llamándolos a esperar pacientemente la venida del Señor. Por otro lado, los creyentes ricos también enfrentaron pruebas. De acuerdo a Hechos capítulos 2 al 6, había algunas personas en la iglesia primitiva en Jerusalén que tenían suficiente riqueza para cuidar a sus pobres hermanos y hermanas en Cristo. Y aparentemente, a pesar de que habían sido dispersados a través de la persecución, todavía había muchos en la iglesia que eran considerados adinerados. Santiago describió a estos creyentes ricos de diferentes maneras. En el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 6 y capítulo 5, versículo 1, Santiago se refiere a ellos simplemente como los ricos, o plusíos en griego. Este era un término común para la clase social alta. De acuerdo al capítulo 2, versículo 6, su estatus social era lo suficientemente alto que ellos regularmente llevaban a otros a los tribunales. El capítulo 4, versículo 13 nos dice que ellos viajaban para hacer negocios y ganar dinero. El capítulo 5, versículos 2 y 3, indican que ellos se enorgullecían de sus ropas y su oro y plata. Y en el capítulo 5, versículo 5, podemos escribir algunos de ellos como que viven en deleites y que han sido disolutos, es decir, en lujos y autoindulgencia. Santiago sabía que la riqueza trae sus propios retos. De acuerdo al capítulo 1, versículo 10, los ricos eran tentados a estar orgullosos de sí mismos, olvidando la humildad que habían tenido como pecadores arrepentidos. El capítulo 1, versículo 27, nos dice que su riqueza los tentó a estar contaminados por el mundo. El capítulo 2, versículo 7, indica que ellos fueron tentados a blasfemar al dar falso testimonio en la corte. En el capítulo 2, versículo 16, Santiago dijo que ellos estaban inclinados a no hacer nada por los pobres. De acuerdo al capítulo 3, versículo 9, junto con los pobres, ellos maldecían a otros mientras pretendían honrar a Dios. En el capítulo 3, versículo 14, aprendemos que ellos abrigaban sus propias clases de celos amargos y rivalidades en el corazón. También se involucraron en guerras y pleitos, de acuerdo al capítulo 4, versículo 1. El capítulo 4, versículos 13 al 16, nos dice que ellos eran tentados a vivir como si ellos fueran independientes de Dios. Y el capítulo 5, versículo 3, menciona que ellos acumularon riqueza. Claramente, tanto los creyentes ricos y pobres en la audiencia de Santiago enfrentaron un número de retos, y ambos necesitaban la sabiduría que Santiago ofrecía en su epístola. Ahora que hemos visto cómo la atención de Santiago hacia la sabiduría reflexiva surgió de la necesidad creada por los retos que su audiencia enfrentó, debemos voltear a un segundo tema: cómo Santiago ofreció una guía para esos retos. Podemos entender muchas facetas de la teología cristiana por medio de nuestras experiencias diarias como seguidores de Cristo. Pero otras enseñanzas cristianas no son tan simples. Si queremos ir más allá de nuestra experiencia, a una conciencia más profunda de los propósitos ocultos de Dios, necesitamos una guía. Y Santiago ofreció puntos de vista profundos para ayudarnos a adquirir sabiduría reflexiva, la habilidad para discernir los propósitos de Dios detrás de las luchas y retos de nuestras vidas. Escuchemos la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículos 3 y 4, y la manera en la que describe el punto de vista que quiere que su audiencia adopte. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay muchas formas de resumir la guía de Santiago en este pasaje, pero para nuestros propósitos, dirigiremos nuestra atención a 4 elementos. Primero, Santiago dijo que sus circunstancias desafiantes estaban probando su fe. Cuando Santiago describió los retos que su audiencia enfrentaba como la prueba de vuestra fe, él usó el término griego dokimion. Este término significa probar, en el sentido de determinar o comprobar la autenticidad de algo. En este caso, Santiago tenía en mente comprobar la autenticidad de su fe. En efecto, Santiago explicó que el propósito de Dios para las muchas pruebas que su audiencia enfrentaba era para determinar la verdadera condición de sus corazones. Sus retos determinaban si su fe era genuina o no. Esta perspectiva sobre el propósito de Dios para las pruebas no era algo nuevo para Santiago. Aparece numerosas veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés dijo esto al pueblo de Israel: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Es claro por el resto de las Escrituras que Dios conoce todas las cosas, incluyendo los corazones de todas las personas. Pero este y otros pasajes similares ilustran la verdad bíblica de que, así como Dios interactúa con su pueblo en la historia, Él generalmente usa dificultades para probar o mostrar lo que hay en nuestros corazones. Cuando Santiago ofreció esta guía, él no solo estableció que los retos de sus lectores estaban probando su fe, él también indicó que sus pruebas estaban designadas a producir paciencia. Santiago escribió que las pruebas producen paciencia, usando el término griego upomoné. Así como el término perseverancia, upomoné, significa soportar con paciencia la dificultad. Así que Santiago explicó que sus pruebas demostraban la sinceridad de la fe, permitiendo que el pueblo de Dios perdurara y continuara en una devoción fiel a Cristo. En términos generales, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la paciencia cristiana tiene 2 sentidos. Por un lado, la paciencia es un don de la gracia de Dios. Pasajes como Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, enseñan que los seguidores de Cristo estamos capacitados para soportar o perseverar en nuestra fe, debido a que el Espíritu Santo, quien resucitó a Jesús a vida nueva, nos ha autorizado a caminar en una nueva vida y en fiel obediencia. Así que, aunque la paciencia requiere esfuerzo humano, necesitamos recordar que solo perseveraremos por la gracia continua de Dios que trabaja dentro de nosotros. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento también deja claro que la perseverancia es un requerimiento necesario para la salvación eterna. En otras palabras, aquellos que han ejercido una fe salvadora necesariamente perseverarán en su fe. Escuchemos las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Aquí, Pablo afirmó que los cristianos de Colosas han sido reconciliados con Dios, pero ellos podían estar seguros de que esto sería cierto solo si ellos se mantenían firmes en su fe. Este requerimiento de perseverancia no era contrario al mensaje de salvación por la gracia de Dios, más bien era la esperanza que ofrece el Evangelio. En su guía, Santiago no solo discutió la prueba de la fe que produce paciencia, él también habló de la madurez como el resultado de la paciencia. La Carta de Santiago es un libro que tiene que ver con la madurez cristiana. Algunos pueden acercarse y pensar que es un libro sobre legalismo. Es acerca de reglas. Es acerca de hacer exactamente lo que se necesita hacer. Pero en realidad es un libro para ayudarnos a desarrollarnos como cristianos, especialmente como cristianos viviendo con todas las dificultades del contexto social en el que vivimos. La iglesia puede ser un lugar difícil para estar. Santiago reconoce eso.
Y lo que necesitamos hacer para sobrevivir y para florecer en este mundo y en la iglesia es madurez. Necesitamos ser perfectos y completos. Y Santiago nos dice cómo hacerlo, cómo ir en esta vida madurando, listos para lo que el mundo, lo que el maligno o lo que la carne pueda tratar de arrojarnos en el camino. Lo que es interesante de la epístola de Santiago es que comienza con el sufrimiento. El sufrimiento es el crisol, es el contexto, es el gimnasio en el cual la madurez de los cristianos toma lugar. Ahí es donde nuestra fe es cultivada, crece y es preparada para lo que vendrá. A medida que soportamos el sufrimiento, la tentación, las pruebas y sobrevivimos, y a través del Espíritu, trabajando en la palabra, a través de Cristo y su ley y su sabiduría, nuestra fe es aumentada, fortalecida y preparada para las pruebas que vendrán. Escuchemos otra vez lo que Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debido a que las pruebas y la paciencia producen madurez, Santiago le dijo a su audiencia que permitieran que la paciencia terminara su obra completa. La paciencia los hará perfectos, cabales, sin que les falte nada. Ahora, debemos ser cuidadosos aquí. Santiago no tenía en mente estar completos o no carecer de nada en el sentido de que podemos alcanzar la perfección moral en esta vida. Sabemos por pasajes como 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero Santiago tenía en mente que teníamos que continuar creciendo en obediencia a Dios. Y, en el juicio venidero, cuando Cristo regrese, no tendremos nada en nuestra vida que nos descalifique. Después de ofrecer guía con respecto a las pruebas, paciencia y madurez, Santiago indicó que, al final de este proceso, habría una gran recompensa. Él mencionó esta recompensa en el capítulo 1, versículo 12, cuando dijo: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como Santiago explicó aquí, todo aquel que soporta la tentación ha resistido la prueba y recibirá la corona de la vida eterna en el reino glorioso que Dios ha prometido a los que le aman. Al reunir todas estas perspectivas, Santiago ofreció a su audiencia profunda sabiduría reflexiva. Él les dio orientación para entender las pruebas que enfrentaron. En realidad, cada prueba era un regalo de Dios, diseñado para su bien eterno. Una de las cosas que la epístola de Santiago habla desde el comienzo y a través de toda su carta es la importancia de soportar el sufrimiento y de cómo esto nos dirige a la madurez cristiana. En el comienzo del capítulo 1, él dice: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Y después describe el porqué. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego él dice: «Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Así que podemos pensar que el sufrimiento es una señal de que Dios no está con nosotros. Pero Santiago mira el sufrimiento como una señal de que Dios va a trabajar, no solo a pesar de nuestro sufrimiento, sino a través de nuestro sufrimiento, para hacernos como Él quiere que seamos. Y ahí es donde realmente crecemos en madurez. Él continúa diciendo en el versículo 12 del capítulo 1, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Y así, Él nos da un paradigma diferente acerca del sufrimiento. No es algo que se deba evitar. No es que se busque. Pero en nuestra cultura, pensamos que el éxito es evitar el sufrimiento. Pero aquí, él describe esto como una oportunidad para crecer. Es el crisol en el que se trabaja para la madurez cristiana. El enfoque de Santiago en la sabiduría reflexiva apuntó a la necesidad de su audiencia en sus circunstancias difíciles. También les ofreció una guía. Pero ahora veamos cómo el camino de la sabiduría reflexiva requiere fe. Si lo pensamos bien, la perspectiva que Santiago dio a su audiencia en sus pruebas eran enseñanzas cristianas comunes. Pero todos sabemos que cuando los problemas llegan a nuestras vidas,
podemos llegar a estar tan abrumados que nos resulta difícil sostener incluso las creencias cristianas más básicas. Y aparentemente, Santiago temía que esto fuera cierto para su audiencia. Así que inmediatamente indicó que adoptar las perspectivas que acababa de ofrecerles requería que se acercaran en fe a Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 5, leemos estas palabras. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago sabía que si queremos sabiduría para entender los propósitos, muchas veces escondidos de Dios en las pruebas, debemos pedir a Dios por ella. Pero siguiendo esto en el capítulo 1, versículos 6 al 8, Santiago también conectó la oración por sabiduría con la fe, cuando dijo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como vemos aquí, Santiago urge que las oraciones por sabiduría deben ser con fe. De otro modo, seremos personas de doble ánimo. Desafortunadamente, muchos cristianos bien intencionados han entendido mal las instrucciones de Santiago de pedir con fe y son de doble ánimo. Ellos piensan que Santiago se refirió a tener confianza en las oraciones particulares que hacemos. Con demasiada frecuencia, los seguidores de Cristo creen que si simplemente tenemos suficiente fe, Dios responderá a nuestras oraciones de la manera que deseamos. Pero esto no es lo que Santiago tenía en mente. Para Santiago, pedir con fe significa ser fieles a Dios. Sabemos esto porque Santiago describe lo opuesto de pedir en fe como ser de doble ánimo. Y para Santiago, ser de doble ánimo era estar en seria rebelión contra Dios. Escuchamos el capítulo 4, versículos 8 y 9, y la forma en la que Santiago habló del doble ánimo. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Notemos aquí que la gente de doble ánimo no son solo aquellos que no tienen confianza cuando oran, son pecadores quienes deben purificar sus corazones. Su infidelidad es tan seria que su lamento y lloro son apropiados para ellos. Por lo tanto, en el contexto de su carta, Santiago no tenía en mente a alguien que simplemente no tiene confianza en que Dios responderá a una oración. Tenía en mente una negación fundamental de la bondad de Dios. Aparentemente, algunos en la audiencia de Santiago culparon a Dios por sus fracasos. Razonaban que si Dios había enviado las pruebas, entonces Dios debía ser malo porque los estaba tentando a pecar. Este tipo de rebelión flagrante contra Dios fue a lo que Santiago se refirió a ser de doble ánimo. Escuchamos el capítulo 1, versículos 13 y 14, donde Santiago se refirió a este grave error. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es importante señalar que el término griego tentado, traducido aquí, es el verbo peirazo. Esta terminología fue traducida como pruebas en el capítulo 1, versículo 2. Santiago insistió que Dios no tienta a nadie. Esta traducción correctamente refleja el uso intensivo del pronombre griego autos, o él mismo. No es simplemente decir que Dios tienta o prueba a nadie. Literalmente está diciendo, el mismo Dios no tienta a nadie. Como aprendemos en los primeros capítulos del libro de Job, Dios está en control de todas nuestras pruebas, retos y tentaciones. Pero en el drama de la corte celestial, queda claro que el propósito de Dios para la prueba de Job fue para el bien de Job, no para su daño. Satanás, no Dios, usó la prueba de Job para tentarlo al pecado. Así que, orar por sabiduría en fe y no ser de doble ánimo es afirmar una de las enseñanzas más básicas de toda la Biblia: la bondad de Dios. No debemos dudar de la bondad de Dios cuando buscamos sabiduría de Él en circunstancias difíciles. De lo contrario, no tenemos razón para creer que Dios nos dará sabiduría. Como Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Padre de las luces. Él solo da buenos y perfectos dones.
Así que su propósito para nuestras pruebas es siempre bueno y perfecto. Eso debe ser nuestro firme compromiso de fe cuando seguimos el camino de la sabiduría reflexiva.